La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Cuando yo tenía 4 o 5 años, yo recuerdo, mi padre me puso una guitarra en mis manos, hecha por él mismo, aunque no era constructor, era médico. De todos modos, en sus momentos de ocio había hecho una guitarra muy hermosa que la tengo en casa como recuerdo afectivo. Me la puso en mis manos y yo tuve que tocar con ella porque me gustaba mucho la música. Pero, por supuesto, no podía tocar así que la puse de forma vertical. Inventé unas obras hechas, fueron las primeras obras que hice. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar a las 19:03 con un Montevideo que está bajo lluvia. Bueno, paró un poco de llover, pero realmente ha sido un día, está muy lluvioso, pero lo cual no deja de ser el invierno. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Esta voz que estábamos escuchando al comienzo de este programa y que de alguna forma va a regir toda la semana, es la voz de don Abel Carlevaro. Abel Carlevaro no necesita presentación, se cumplen 100 años de su nacimiento. Nació en 1916 y murió en Alemania en el 2001, el 17 de julio. Y bueno, fue básicamente uno de los grandes guitarristas uruguayos, un compositor uruguayo, también fue pedagogo y alguien que de alguna forma también se metió con las técnicas y hasta con el propio instrumento de la guitarra, brindando o proponiendo modificaciones sobre el instrumento y bueno, generando toda una línea de trabajo en torno a lo que es la guitarra. Para arrancar la semana, para presentar esta semana, vamos a darle la bienvenida a un guitarrista, uno de los guitarristas más refinados y prestigiosos de Uruguay. Él es el Fray Ventino Gonzalo Solari. ¿Estás ahí, Gonzalo? Hola, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Bien, fenómeno. Nos van a acusar de guerrilleros, de terroristas, porque estamos ocupando la radio, Fray Ventino. Ah, sí. Va a ser una conversación entre Fray Ventino, sí. Porque este hombre llamado Gonzalo Solari tiene una trayectoria muy extensa, no voy a leer todos los premios internacionales que has logrado y que estás viviendo allá en Italia, estás viviendo en Arezzo. En Arezzo, sí, a pocas cuadras de la casa donde nació Francesco Petrarca. Ah, Petrarca, mirá vos. Seguro, sí. Arezzo, es un personaje del barrio, digamos, acá. Es un personaje. ¿Y Arezzo que está? ¿Está en el sur? No, en el norte. No, Arezzo está en la mitad de Italia, digamos, equidistante prácticamente del norte y del sur, y también del Adriático y del Tirreno. Está a 80 kilómetros de Florencia y a 50 de Siena, más o menos. Casi nada. O sea, la región toscana. Sí, la Toscana, sí, espectacular. Firenze, Toscana, sí, espectacular. Petrarca, todo eso. Gonzalo, ¿cómo fue tu vínculo? Vamos a arrancar ya con Abel Carlevaro. ¿Qué significó para vos? ¿Cuándo lo viste por primera vez? ¿Te acordás? Sí, claro que me acuerdo. Mirá, y bueno, y aunque te parezca mentira, me remonto a los años Fray Ventino, porque mi padre había comprado, cuando yo era un niño todavía, yo ya estudiaba guitarra y piano desde muy pequeño, había comprado un viejo tocadiscos Metrotone, que se lo habían vendido haciéndole un precio, digamos, conveniente, junto con un montón de discos que venían en el paquete incluido, ¿no? Sí. Se lo había comprado a Nené Solari, al pintor. A Luis Solari, sí. Claro que éramos todos parientes, ¿no? Entonces, perdón, vos sos pariente, sos pariente de Luis Solari, entonces. Claro, de Luis, seguro, sí. Y tú sabes que entre esos discos llegó un disco de Abel Carlevaro que a mí realmente me sorprendió desde la primera audición que tuve,
y le debo haber hecho una zanja de escucharlo ese disco, porque es el famoso disco donde tiene las variaciones sobre la folía y fuga de España de Manuel Ponce, Asturias de Albéniz, Torre Bermeja de Albéniz, obras de Moreno Torroba, en fin, es un disco del Antar Telefunken. Y tú sabes que, bueno, mi relación con Carlevaro comenzó a través de la audición de ese disco. Pero, ¿qué pasa? En el lejano 1970, que yo recuerdo muy bien que era el año de la UNESCO, así rezaban los programas de los conciertos, Carlevaro llega a Fraiventos a dar un concierto. Yo tenía 14 años, y bueno, hay una historia de eso, porque yo esa noche quedé realmente choqueado, sorprendido, una cosa completamente extraterrestre para mí, para lo que era la concepción de la guitarra que yo tenía en ese momento de adolescente, ¿no? Y recuerdo muy bien que cuando volví a mi casa, el concierto terminó a eso de las 11:30 de la noche, las 12, éramos los cuatro gatos locos que íbamos siempre a escucharla, estaba medio vacía la sala, ¿no? ¿Y dónde era eso? ¿En la sala Roberto Jung? En el Teatro Jung, en el Teatro Jung de Fraiventos. Y vos sabés que yo llego a mi casa y mis viejos tenían un ropero con un espejo, y bueno, a mí me dejó manejado, a ver, porque yo llegué, mi madre me dijo, ¿qué querés comer? Yo ni bolilla que le di, me fui a la pieza de ellos, puse el atril, puse la guitarra, coloqué la guitarra como para tocar, y toqué como hasta las 4 de la mañana delante del espejo sintiéndome a ver Carlevaro. No, impresionante. Que me acuerdo hasta de un detalle, Carlevaro tocó con una curita en la mano derecha tenía. Entonces, claro, eso a mí me marcó. Muchos años después, te hablo del hace casi 20 años, 1997, yo voy a dar un concierto en una gira que hago por América del Sur, caigo por Fraiventos y toco en el Teatro Jung. Entonces vos te debes acordar de Eduardo Irigoyen, de Fraiventos, sí, ¿no? Claro. Bueno, entonces él tenía un semanario que se llamaba El Informador, y antes del concierto me viene al camarín ahí a entrevistarme, y el teatro estaba lleno, no entraba ni una aguja de canto, ¿viste? Completamente lleno, porque hacía unos años que yo no tocaba, ¿no? Entonces, Eduardo me dice, ¿qué es lo que sentís en este momento antes de salir al escenario, no? Y yo le digo, mirá, es muy ambiguo, porque yo sentiría ganas de rajar en este momento. Y me acuerdo que hace muchísimos años, allá en el 1970, yo habría dado cualquier cosa por ser Abel Carlevaro arriba del escenario. Claro. Así que te das cuenta que reacciones ambiguas a veces te despiertan el mismo acontecimiento, ¿no? Ahora Pero fue un concierto impecable, una cosa que yo sinceramente no podía imaginarme, porque una cosa era escucharlo en el disco y otra cosa era verlo con esa docilidad con que él tocaba, con esa musicalidad, él entró, me acuerdo que había una mesita en el escenario donde se sentó para leer un programa que jamás fue el que estaba anunciado, porque generalmente lo cambiaba, y él entró con cara de yo no fui, viste, como un espectador al sesgo que entraba ahí, y bueno, agarró la guitarra, se empezó a tocar, me acuerdo que empezó con unas pavanas de Luis Milán, Luis Milán, del Renacimiento. Y bueno, y ya estableció una magia con la gente que estaba ahí en el teatro, ¿no? Fue una experiencia que yo todavía me la recuerdo como si hubiera pasado una semana. Digamos, me llama la atención este detalle que acabas de decir, porque la imagen que yo tengo de Carlevaro, y bueno, leyendo el libro de Alfredo Escande, es la idea de alguien como muy planificador, estudioso, meticuloso, ¿no? Hasta el extremo que es difícil de imaginar, digamos, ¿no? Y acabas de decir que él, cuando entraba después, iba cambiando a veces el programa. Sí, él cambió completamente el programa. Esa noche él no tocó casi nada de lo que estaba anunciado. Pero además, Abel era un tipo muy especial. Era en el fondo era un anarquista. Era una persona completamente libre, completamente creativa,
que se escondía debajo de ese ropaje de empleado público que tenía, porque si vos lo veías, decía, este hombre trabaja de cajero en un banco. Sí, sí, sí. Y era un tipo extremadamente creativo. Por eso creo que no podía haber caído en un programa mejor que el tuyo, porque era una máquina de pensar. Impresionante. Pero escúchame, Abel Carlevaro dijo de Gonzalo Solari que es excepcional por sus dotes musicales y guitarrísticas. Gonzalo Solari es un artista que merece el aplauso del público. Digo, con todo esto que estás contando, ¿qué fue cuando lo conociste, digamos, cuando hablaste con él? ¿Hablaste con él? Bueno, la primera vez que yo lo encontré fue una situación muy especial, porque yo apenas terminé preparatorios de Ciencias Económicas en Fray Bentos, a fines del 73, me fui para Montevideo. Y estuve, vos fíjate qué cosa más extraña, porque fue un hecho que yo ni siquiera tenía conocimiento de eso. Llego a la residencia universitaria ya de los franciscanos conventuales, en Canelones y Vicuí, y resulta que había una piecita medio escondida, donde Carlevaro una vez por semana venía a dar clases, tenía unos alumnos ahí. Oh, sorprendente. Entonces, las primeras veces yo todavía estudiaba con Amílcar Rodríguez Inga, con el que fue mi segundo maestro. El primero fue Raúl Arguimbao, ya en Fray Bentos, ¿te acordás? Sí, Arguimbao. Y entonces, agarré un poco de coraje y yo me quedaba por ahí cerca para escuchar medio de clandestino por detrás de la puerta de las clases, ¿no? Y un día, no aguanté, y cuando él iba saliendo, le dije, que yo había venido a Montevideo con la intención de poder estudiar, de poder continuar con los estudios de guitarra a otro nivel, en una forma más profesional, y en una manera muy informal él me dijo, vení, a ver, tocá algo, y yo me acuerdo que toqué una zarabanda y una burré y un doble de Bach en si menor. Y él me dijo lo que le decía casi todo: tenés muchas condiciones, está muy bien, todo lo demás. Y me dijo que iban a hacer los exámenes de admisión en el Conservatorio Nacional de Música, que era el viejo Conservatorio Nacional antes de que se volviera la Escuela Universitaria de Música, ¿no? Y yo me estuve preparando, me presenté al examen de admisión y fui uno de los que él seleccionó para su clase. Y a partir de ahí creo que mi vida cambió completamente, porque entendí en ese momento que lo que a mí me interesaba en la vida era la guitarra, y que si a esos 17, 18 años yo hubiera tenido algún problema, algún accidente o algo que me hubiera impedido tocar la guitarra, yo ya había estudiado la manera de suicidarme. Claro, ahora a los 60 años no lo haría, porque la vida va cambiando, uno tiene otras perspectivas, otros intereses, pero en ese momento para mí la guitarra era prácticamente todo. O sea que también te digo, ya estabas definido para la música, pero habías hecho el preparatorio, digamos, habías venido acá. Sí, pero tú sabes que cuando se hizo allá no en preparatorio, en el último año del liceo, llegó la psicóloga para hacer el test de orientación vocacional. Y yo me acuerdo muy bien que fui el único que lo rechazó, porque yo le dije, no, yo no me interesa, porque yo ya sé lo que quiero hacer en mi vida, yo me voy a dedicar a la música y a la guitarra. Y en ese momento esa mujer lo tomó como una cuestión, ¿cómo te puedo explicar? Medio vanidosa, como diciendo más, un delirio. Un muchachito tan joven, ¿qué se cree, no? Claro. Pero yo sinceramente estaba convencido de que eso era ese era mi destino y era lo que me interesaba. No me interesaba ni el dinero, ni me interesaba ganar millones, ni me interesaba dedicarme a pesar de eso seguí estudiando durante varios años en facultad, pero ya con la idea de
de poder encauzar mi vida con la guitarra. Gonzalo, pero digamos, vos pensabas siempre la guitarra desde el punto de vista, digamos, del concertista, digamos, estamos hablando de música culta, porque te pregunto, me parece que en aquellos años, te pregunto, no lo sé, si si había el mismo concepto que hay ahora de lo que puede ser una carrera de guitarrista, digamos, ¿no? Porque puede ser internacional, en fin, me parece que por lo que he hablado con Alfredo Scandi y todo esto, que la guitarra acá en esta esquina del mundo, desde el punto de vista concertista, no sé si estaba tan visto como una posibilidad. No, desde el punto de vista material era una quijotada, claro. Desde el punto de vista artístico era una ambición legítima que todos los jóvenes de esa generación tuvimos y que algunos de distinta manera, con distintos niveles, con distintas posibilidades, logramos plasmar, pero te quiero decir que eso era una ambición legítima de los jóvenes de esa generación. Yo estoy hablando de la generación de Eduardo, de Fernández, de Alvarito Pierri, claro, de toda esa gente nacida entre 1950 y 1955. Entonces, pero ahí eran jóvenes, digo, los que estaban anteriores, bueno, estaba Carlevaro, estaba el hermano también, digamos, pero no había, o pregunto, no sé, estaba Olga Pierre. Sí, no, lo que pasa es que ya había habido una brecha que había abierto Baltasar Benítez. Baltasar tiene unos 11, 12 años mayor que nosotros, y él en 1970 se había venido para Europa, y en realidad fue el primero que introdujo en el ambiente europeo la técnica de Carlevaro. Nosotros estábamos en el ojo de un ciclón, porque él estaba cambiando la visión de la técnica guitarrística, estaba tratando de refundar la técnica guitarrística del siglo XX, y creo que seguramente fue la única tentativa lograda. Entonces, nosotros estábamos demasiado cerca de él, nos dábamos cuenta, sí, de que estábamos pasando por un proceso traumático donde se estaban rompiendo muchos tabús anteriores y se estaba abriendo una luz nueva hacia otra aurora. Pero por otro lado, estábamos demasiado cerca. Claro. Estábamos demasiado cerca de él, porque en el Conservatorio Nacional lo veíamos 2 veces por semana. Yo me acuerdo, las clases eran los martes y los viernes. Y yo a veces, si había algún concurso, tenía alguna cosa, algún concierto, él me daba, me citaba y me daba una clase en la casa, y entonces estábamos como demasiado cerca, y además demasiado cerca de una cima, de una montaña que por ahí no te deja ver todo lo que está del otro lado, ¿no? Sí, no, aparte pero me imagino... creo que fuimos personas completamente afortunadas, porque eso no se da fácilmente. Y además fue un momento histórico muy particular, porque yo tampoco dejaría de lado otra figura fundamental, que fue el maestro Guido Santórsola, que del punto de vista teórico, del punto de vista de la armonía, del contrapunto, de la interpretación, un poco nos contrabalanceaba la cuestión guitarrística con el aspecto musical. Un hombre que era un sabio musicalmente. Santórsola, yo creo que había poca gente en el mundo que supiera de armonía y de contrapunto y de fuga como sabía él. Un tipo tremendamente exigente. Y entonces se dio esa alquimia, estas dos personalidades que coincidieron en ese momento, y nosotros que con esa edad, que sos una esponja, ¿no? Entonces, tenés la posibilidad de absorber todo, ¿no? Después cada uno lo metaboliza como le parece mejor o como sus condiciones se lo permiten. Sí, pero, sí, como digamos, puede, como puede, ¿no? Esa es una influencia que el arte, no todo el mundo tuvo la fortuna de tener, ¿no? De acuerdo, el arte es como puede. Gonzalo, te voy a pedir que aguardes en línea, vamos a hacer una breve pausa, y a la vuelta vamos a seguir conversando de Abel Carlevaro. Me interesa algo que dijiste en torno a tratar de cambiar esa renovación de la guitarra en el siglo XX, y también vamos a hablar a la vuelta del concurso internacional de guitarra que tendrá lugar, se realizará en Fray Ventos los días 17 y 18 de diciembre en el Teatro Roberto Jun. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica. Él está del otro lado de la línea, ya en Italia, en Arezzo, el maestro Gonzalo Solari. Gonzalo, ¿qué podemos comentar de esto que acabas de escuchar? De los microestudios. Sí. Bueno, esos pertenecen ya a una época en la que yo ya no estaba en el país. Son muy breves, muy breves. Sí, son muy breves, pero todos tienen una problemática
musical y técnica muy puntual. Incluso están analizados por Don Abel en un video que se publicó en Suiza, y creo que son de una gran utilidad sobre todo para los estudiantes y para quien quiera ampliar la visión de la técnica y de la interpretación guitarrística, porque en Carlevaro siempre está primero la idea musical y la técnica viene como consecuencia, no es una cuestión fría que parte de un mecanismo instrumental, sino que generalmente siempre él tiene como punto de partida la idea musical, siempre fue extremadamente certero en eso. No, digamos que no fue por hacerse el virtuoso, sino por ir atrás de nuevas ideas musicales. Sí, porque digamos que él mismo lo dice en su tratado y nos lo repetía repetidamente en las clases, ¿no? No se sabe muy bien dónde termina la técnica instrumental y comienza la interpretación. O sea, la frontera es muy elástica, y en él yo creo que sea un unicum todo. O sea, su idea de la guitarra está inseparablemente ligada a lo que es su idea musical, su idea del uso del sonido, y todo está en función de eso. O sea que al principio está la idea musical, y después él a esa idea musical le trata de adecuar la técnica guitarrística. Eso es fundamental, porque lo otro sería algo que ya ninguno se recordaría. Si todavía seguimos hablando de él, y todavía se seguirá hablando durante siglos de la escuela de Carlevaro, creo que se debe, entre otras cosas, a eso, que el punto de partida es siempre la música, el sonido. Vos dijiste una afirmación bastante fuerte en el bloque anterior de que la renovación de la guitarra, hubo muchos proyectos, muchos intentos, y quizás el de Carlevaro fue el único que logrado. Eso fue lo que te entendí yo, por lo menos. Y estamos hablando de música culta, donde la dialéctica, la combinación entre lo que es la tradición y lo que es la renovación, ¿no? Es algo que también es un pretil también, ¿no? O sea, siempre hay esas dos fuerzas están presentes. Sí, yo creo que él cambió completamente la visión de la guitarra, el concepto de la guitarra, que existía antes. O sea, Tárrega, Segovia, todo lo que venía, lo que había sido en parte también su formación. Claro, por supuesto que él se apoyó en muchas de los postulados de la escuela tradicional de la guitarra, pero también cambió en forma visceral. O sea, yo creo que me animaría a decirlo sin ningún tipo de pudor, que fue la única tentativa lograda de refundar una escuela guitarrística en el siglo pasado, en el siglo XX. Mirá. Y esa relación que él tenía con Andrés Segovia, que era tan compleja, que está en este libro también, en el libro de Escande, es una relación muy compleja en cuanto a que por un lado lo consideraba maestro, pero por otro lado, bueno, en algún momento Andrés Segovia, no voy a decir que lo ninguneó, pero hubo esa tirantez. ¿Te parece que son cosas que ocurren o no tienen nada que ver con lo que estamos hablando? No, esas son todo ese tipo de cosas se dan en las relaciones humanas, se da ese tipo de situaciones, pero yo creo que al final de todo eso lo que importa es lo que queda, ¿no? Lo que queda en el anzuelo, como se dice, ¿no? Está bien. Además de toda esa historia, usted lo tiene ahí, Alfredo Escande, que debe ser Alfredo como era López Poveda. Tú sabes que en el 2002 yo fui a dar un concierto a la Casa Museo de Andrés Segovia en Linares de Jaén. Lo habían llevado recién los restos de Segovia, y el escenario está arriba de la cripta donde están sus restos. O sea, prácticamente tú das el concierto y debajo están los restos de Segovia. Fue una cosa muy emotiva. Y al otro día del recital, me invitaron a mi señora y a mi hija menor, que era con nosotros,
a recorrer todo el museo, incluso haciéndonos visitar una parte que no está abierta al público, hasta un mate uruguayo encontramos. Claro, porque él vivió acá. en las vitrinas del museo. Sí, sí, vivió años. Por ejemplo, fue una cosa, a mí se me pone la piel de gallina ver en un bibliorato facturas de hoteles de Trinidad, de Cerro Largo. Segovia guardaba todo, ¿no? Y ahí había un señor que era el que prácticamente el responsable de ese museo, que se llamaba López Poveda, un hombre ya muy mayor, del cual Segovia decía, bueno, si en algún momento quieren saber algo de mí, de lo que yo no me acuerde, pregúntenle a López Poveda, que prácticamente fue el biógrafo. Entonces yo trasladaría la frase a Alfredo, ¿no? Me imagino que don Abel en algún momento podría haber pensado, bueno, si en algún momento yo no me acuerdo de algo de mi vida, ustedes pregúntenle a Alfredo, que sin duda él está mejor informado que yo. Alfredo Escanda, hablaremos esta semana. Semana. Esa parte de la vida de Segovia en Montevideo, que él además publicó un libro muy interesante. Otro libro, sí, sacó otro libro, lo leí. Sí, muy interesante. Él es mucho más, está mucho más versado que yo en ello. Yo tengo informaciones muy periféricas, entre otras cosas porque creo que todo eso pertenece a otro estadio de la cosa. Lo importante es lo que Carlevaro nos dejó. Claro, nos dejó una cosa fundamental, que es la capacidad de pensar la guitarra, y nos dejó las herramientas para hacerlo. ¿Y cada uno lo hace a su manera. ¿Y qué pensás vos, Gonzalo? Y en algún momento hasta llega a contradecirse con lo que don Abel sostenía. Eso habla a favor de él, o sea, él te dio los instrumentos para incluso discutirle y hasta contradecirle lo que él afirmaba. Y creo que eso es el mejor homenaje que se le puede hacer. Sin duda, porque aparte, algo que me interesa preguntarte, al Carlevaro no solamente trató de refundar o renovar la guitarrística, sino que se metió con el instrumento, digamos, en cuanto a hacer una serie de cambios. ¿Vos qué pensás? Él proyectó una guitarra nueva, diferente, que yo lo digo sinceramente, a mí nunca me atrajo esa guitarra. Yo la toqué, la tuve en mis manos y la toqué porque él estuvo acá en Italia, yo lo traje a Italia, por primera y única vez en su vida estuvo acá a tocar, y lo traje yo en 1995. Tal es así que me recuerdo que cuando estaba por irse le llegó la noticia, estaba en mi casa, de que había fallecido Agustín. Él se tenía que ir para Austria y le llegó la noticia que había fallecido el hermano. A mí la guitarra esa no es el tipo de sonido que me gusta. Entonces creo que es una elección legítima. Él trató de llevar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, no solamente la escuela, sino también su ideal pero yo me quedo con los discos de él grabados con la Hauser o con la Santos Hernández, entre otras cosas porque además hay un mecanismo perverso que se entrecruza, ¿no? O sea, los discos que él grabó con la Hauser y con la Santos Hernández son discos de un hombre de otra edad. Digamos que la guitarra proyectada por él coincide además con una edad más avanzada, y bueno, la vida quiso que fuera así. Pero por sobre todas las cosas queda la imagen y la figura de un hombre que yo creo que no solo es una de las figuras más importantes de la cultura uruguaya de todos los tiempos, sino que musicalmente es sin duda la más importante de todas, porque no hay ninguna figura musical en nuestro país que en su campo haya tenido la incidencia a nivel planetario que tuvo Carlevaro. Hay excelentes compositores, músicos, pianistas, guitarristas, todo lo que tú quieras, pianistas como Dinora Barsi, que extraordinarias pianistas que yo considero superior a Marta Argerich, por ejemplo. Pero que cambiaran el rumbo de la historia del instrumento, yo creo que fue el único. Y eso el uruguayo se lo tendría que reconocer. Los uruguayos somos un poco miopes a veces porque la cercanía nos quita la perspectiva. Él era una persona extremadamente sencilla, que iba a la feria, compraba, viajaba en ómnibus, pero era un genio
una persona que realmente, porque la palabra genio está muy devaluada, ¿no? Se dice, este es genial. No, él era una persona genial. Era una persona capaz de anticipar los tiempos, y fue un adelantado, y sigue 50 años adelante de lo que es el mundo de la guitarra actualmente, en el 60% del planeta, eso hay que decirlo, porque... ¿Y vos desde Italia notás, digamos, un aumento del prestigio de Carlevaro en estos años, o de su difusión, o su expansión? Sí, bueno, tú no te olvides que han habido reformas tecnológicas, como internet, como la posibilidad de comprar los discos a través de forma virtual. Claro, y bueno, todo eso ha dado una difusión que era impensable hace 40 años. Por ejemplo, los discos míos se venden en más de 90 países de todo el mundo, porque yo firmé un contrato con una casa discográfica que lo distribuyo por todos lados. Eso hace 40 años era una cuestión absolutamente utópica. Ninguno se imaginaría. Si vendía, vendía 4 discos entre la gente del barrio en Frevento, ya era un campeón. Bueno, el libro de Alfredo Escande se vendió primero digitalmente y sobre todo en Japón, y se tradujo hay una difusión masiva, y hay una... También hay una superficialidad, porque ahora, como está todo tan cubierto, la gente compra los discos y hace zapping escucha un surco, salta 3. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos muchachos de 14, 15 años, un disco era una reliquia. Claro, el orden. Pasaba de mano en mano. El orden algo de cosa de misteriosa, de brujería, que llegaba un disco de Julian Brin a Frevento, yo me acuerdo, un disco de John Williams, que no eran conocidos como Yepes o como Andrés Segovia. Y bueno, y vos lo escuchabas y estudiabas arriba del disco, estudiabas en el disco. Eso ya no pertenece a esta cultura. Ahora los muchachos escuchan, sí, pasan de uno a otro. Hay una superficialidad también en el modo de acercarse a la música, que la tecnología, por un lado, ha enriquecido, pero por otro lado también ha provocado un empobrecimiento, ¿no? Sí, todo tiene su doble filo. ¿Y qué podemos decir todo tiene su doble filo. Sí, es así, digamos. Esto tampoco hay que enloquecerse con la tecnología, porque también tiene esa cuestión de que, por un lado, amplía, pero por otro lado, como que estrecha a veces los horizontes. Hay que luchar contra el instrumento, como por ejemplo Carlevaro trataba de luchar o cuestionarlo. En este caso, el festival que se va a realizar en Frevento, vos sos el principal inspirador, sos uno de los grandes inspiradores que va a ocurrir en el... Bueno, esto tiene una historia, porque tú sabes que en el año 1986 fue la primera edición de este concurso. Yo había vuelto al país en el 85, en junio del 85, y se creó en Frevento, a instancias mías, la Escuela Municipal de Guitarra, de la cual yo fui director, y traté de acompañar esa iniciativa didáctica con algún tipo de evento, y en este caso fue el concurso internacional de guitarra Abel Carlevaro, que esto yo lo subrayo, porque tenemos que ser orgullosos los freventinos, sin falsos patriotismos, pero en un pueblito del interior es el primer concurso en toda la historia guitarrística, no solamente del Uruguay, sino de todo el mundo, que llevó el nombre de Abel Carlevaro. Claro, para Carlevaro debe haber sido un impacto, digamos, ¿no? Por lo menos. Y él estuvo los dos concursos que se realizaron, que fueron el 86 el primero, el 87 el segundo. Él vino y presidió el jurado, fue presidente del jurado, estuvo con nosotros el fin de semana, redactó las bases, y bueno, se pasaron momentos muy lindos de camaradería, y en Montevideo se cayeron del catre casi 10 años después, 8 años después, que crearon un festival, Abel Carlevaro, pero nosotros en 1986 creamos el primer concurso internacional de guitarra Abel Carlevaro. Y ahora va a ocurrir un tercer evento en diciembre. En realidad sería el tercero. Con las mismas bases, ¿no? Las mismas bases, porque digamos cuando se habló con Rodolfo Merelo, que es el director de Recursos Humanos de la Intendencia de Río Negro, y también con dos excelentes guitarristas y jóvenes entusiastas que yo públicamente los quiero nombrar porque han sido de un valor inapreciable en esto de manejar la cosa desde acá de Europa, porque tiene que haber alguien que sea además músico ahí, porque
esto no lo podés hacer directamente con el funcionario municipal, Claro. que son Mauricio Borges Montero y Nicasio Martínez, que son profesores de guitarra en la Escuela Universitaria de Música en la Regional Norte de Salto. Bueno, cuando se habló, se dijo, ellos estuvieron de acuerdo, pero en realidad la idea fue mía de dejar las bases originales para festejar los 100 años del nacimiento de Don Abel y los 30 años del primer concurso internacional de guitarra. Ah, claro, Que fue para eventos de 1986. Diciembre de 1986. Bueno, Gonzalo, ¿vas a venir entonces en diciembre a Uruguay, no? Ahí estaremos al firme. Ah, ¿cómo no? bueno. Entonces ya Sí. ya te invito para que vengas pases por Montevideo a la Máquina de Pensar y ahí vamos a hablar in extenso en un programa Sí, ya claro. hablando del festival y de tu obra, sobre todo que quedó. Tú sabes que como decía Julio Cortázar, la casualidad, una palabreja muy sospechosa. Tú me estás haciendo un reportaje hoy, exactamente hace un año yo estaba llegando a Montevideo para tocar en la Sala del Sodre, en el ciclo de guitarra en el auditorio. Llegué el 7 de agosto a Montevideo. Bueno, muy bien. El 7 de no, julio. de junio. El 7 de julio. Che, Gonzalo. O sea, hace un año yo estaba llegando a Montevideo y justo coincide con esta entrevista que me estás haciendo de ahí. Un placer hablar con vos, aparte porque, digamos, tenés visión poética del asunto, si se puede decir, de estos temas musicales y de la guitarra. Gracias por estar acá, gracias por esta iniciativa y nada, cuando vengas en diciembre, ya vamos a estar por acá. Te mando un abrazo acá desde la lluviosa Montevideo. Bueno, igualmente para ti y para toda la audiencia de la radio. Hasta luego. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Este era un tema, El Poncho, de Eduardo Fabini, estaba interpretado por el maestro Abel Carlevaro en su disco 20 Microestudios. Amigos, vamos a estar hablando durante toda la semana de este gran maestro y compositor que fue Abel Carlevaro. Ahora vamos a hablar de un concurso muy importante, un concurso que se hace por primera vez, creo, en Uruguay, con la Fundación Mario Benedetti. Dayan Denoir, ¿estás ahí? Estoy acá. Bienvenida a La Máquina de Pensar. Gracias, che. Gracias a ustedes por difundir el concurso internacional de poesía Mario Benedetti. Vence el próximo 25 de julio, dice acá, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sí. O sea, sí, falta sí. poco. Estamos hablando de un concurso de dimensiones muy importantes, ¿no? Yo creo que sí, y además con un premio muy interesante y un jurado internacional fantástico. Sobre todo eso, perdóname que te interrumpa, pero digo, me parece importante que haya un concurso uruguayo, pero que los jurados sean internacionales. Es otra forma de ver, digo, en general los jurados son uruguayos, son de poetas uruguayos, escritores uruguayos, pero el hecho de que esté integrado por distintos poetas de otros países creo que le da otra visión también. Sí, bueno, el concurso es internacional, es para cualquier país. La única condición es que el poemario sea en lengua castellana, Claro. ¿no? O sea que se pueden presentar chinos que escriban en español. Exacto, sí, es para, no hace falta residencia, que es lo normalmente en Uruguay, No, ni ser nada, ni nacionalizado. edades, ni nacionalidades, nada, solamente poemas en español que vengan de cualquier lugar del mundo. Y el jurado está, entre otros, Gioconda Belli, de Nicaragua. Bueno, La Rafael. maravillosa Gioconda Belli, Nancy Morejón, Nancy. divina poeta cubana, nuestro queridísimo y fantástico Rafael Courtoisí. Y después tenemos un joven poeta ecuatoriano, que es Augusto Rodríguez, y un poeta chileno mapuche, Ah, mirá. que tiene un nombre bien complicado. Bien para raro, los sí. que... Elicura. Pero Elicura, exactamente. Pero es muy buen poeta, la verdad que sí. Chihuahilife. Este, No lo no sé cómo conocía, se pero pronuncia claro. mapuche. Sí, yo No, tampoco. es un poeta bastante conocido en el mundo de la poesía, ¿no? Así que bueno, variado en edades, en generaciones, pero bien, ¿no? Yo creo que es muy de altísimo nivel. No, y te cuento el sí, premio, porque dale, los premios es brutal. Hay Sí. un único premio que no se puede declarar desierto. O sea que sí o sí va a haber que premiar a alguien. Sí. Y el premio es, el poemario ganador se va a publicar en Uruguay, en Argentina y en Chile por Planeta, que eso ya es una barbaridad, porque Sí, una de eso las es una dificultades cosa que tienen los poetas justamente es que los edita. Increíble Y- digo, no ocurre y- nunca, digamos eso. Y ¿no? $3.000 en dinero, ya que es un super premio. Sí, la verdad que sí, los $3.000, pero sobre todo el hecho de que Planeta, Editorial Planeta, que es una editorial que bueno que tiene, digamos, De prestigio. de prestigio y que edite la obra en 3 países, a la misma, en Sí, Uruguay, Argentina sí, y Chile, sí. es algo que no suele ocurrir. Es más, en general No. el poeta publica en un lado y tiene que esperar al año siguiente o al otro para que si tiene suerte o Exactamente. trayectoria, en fin. Sí, Así que- y depende de las ventas que tenga, que a otro Claro. le interese publicarlo o no. Sí, de acuerdo. Sí. No es- O sea que bueno, es bastante alentador, ¿no? Y se puede enviar por correo y por correo electrónico también. Sí, el poeta que quiere enviarlo por correo electrónico, que te diría que el 98% lo Sí, están haciendo así, seguramente, sí. se crea una casilla que no sea su casilla personal, crea una casilla de correo con su seudónimo, y a través de esa casilla que él creó con el seudónimo que va a usar, manda la obra. Luego sí, por correo tiene que mandar un sobre donde esté adentro el seudónimo, o sea, adentro del sobre tiene que estar una declaración jurada que está en las bases, etcétera, y adentro tiene que haber un sobre que afuera diga su seudónimo y adentro diga realmente su verdadera entidad, con su dirección, teléfono, etcétera. Y el ejemplar, pero mira, las ya, bases, yo creo que lo importante es que la gente sepa dónde están las bases, Sí. que están en
Fundación Mario Benedetti, todo junto, .org. Org, sí. O si van al blog de La Máquina de Pensar, también cliquean ahí donde dice primer concurso internacional y los va a llevar a esa página que es de la Fundación Mario Benedetti.org. Y ahí van a poder ver todas las cosas, las especificaciones. Ahí vamos a repetir, es el 25 de julio, o sea que no quedan muchos días. Bueno, queda un mes, casi un mes. En realidad, siempre se dice para los concursos, lo que te dicen los escritores es que lo que hace la gente es preparar lo que ya tenía escrito. Nadie se pone a escribir. Claro, en la única condición, bueno, algunos siguen agregando cosas, claro. Pero el único prerequisito es que sea una obra que sea inédita. Sí, que no esté concursando en otro lado. Los poetas escriben cuando pueden, donde pueden y a cada rato, ¿no? Claro. Así que ya lo dijo Leo Maslía, ¿no? Viromes y servilletas. Exacto. Y esto va a ser el resultado, digamos, el fallo se va a dar a conocer el 14 de septiembre, que es... el día de cumpleaños de Mario. El día de cumpleaños de Mario Benedetti. Me parece espectacular, me parece toda la idea y sobre todo, y reitero, el hecho de que, bueno, hay otro concurso que se hace en Salto, que se hace con jurado binacional, ¿no? Uruguayos y argentinos, en Horacio Quiroga, pero en general el hecho de que sean solo uruguayos los que nos estemos juzgando nosotros mismos, a veces viste que te da una mirada que bueno, que puede... ¿no? A mí me parece que a veces le falta lo que decís vos, ¿no? Caer sin querer una mirada que de repente no va más lejos. Ojo, viste, no es un tema de nacionalidad, es un tema de edades, de visiones, pero también las diferentes geografías ayudan a mirar con otras perspectivas, ¿no? Exacto. Y creo que eso lo amplía bien y le da también a gente joven mucha oportunidad, porque viste que la poesía, ahora hay toda una onda de poesía joven, quizás no tanto en Uruguay, pero más en el exterior, que mezclan alguna poesía con alguna frase que se escapa de la poesía y toca la prosa, la narrativa. Capaz que esas licencias, un jurado internacional lo permite. Los uruguayos somos como más tradicional, más exigentes. Sí, es cierto. Pero, con el exceso de formalidad que tenemos de ortodoxia. Ya la poesía igual la poesía uruguaya está por muchos caminos, está muy diversificada, por suerte. Aunque en general es cierto, bueno, eso lo dicen los poetas, yo no lo digo, de que se premia determinadas líneas estéticas. Pero otra cosa que también aquí en Uruguay, al conocernos todos, cada uno ya sabe, digamos, sabés más o menos de quién es lo que vino. Si hay un sello personal ya se sabe. Lo que va a ocurrir con esto es que obviamente Gioconda Belli no puede conocer a todos los uruguayos, Nancy Morejón tampoco, o sea, hay una visión que va a ser, bueno... Augusto Rodríguez menos porque es joven y ecuatoriano. Claro. Y está bueno porque eso facilita que cada cual se presente y no hay Exacto. juicios. Y también puede ganar, obviamente, que esto puede ocurrir, que gane otro o de otra nacionalidad y bueno, lo importante es la calidad. Así que está el anuncio, amigos, si van a La Máquina de Pensar, al blog de La Máquina de Pensar, van directo, o si no van directo a la Fundación Mario Benedetti.org, van a poder ver todo este concurso, se llama Concurso Internacional de Poesía. Concurso Internacional 2016. Mario Benedetti 2016. Exactamente. Bueno, Dayan Denoir, gracias por estar acá y gracias por de alguna forma gracias a ustedes amorosos que están disfrutiendo, ¿sí? Dale. Esto es importante. Que animen los jóvenes a presentarse. Lo importante es participar, ¿no? Aparte, ya se sabe, ¿no? Todo es un albur y en esto del arte no está nada dicho nunca, ¿no? No, por suerte. Por suerte. O sea lo único que puedo decirles es que la extensión no tiene que ser menor a 300 versos y no mayor a 200 páginas. Bueno, están ahí todos los papeles, como es, en formato A4. Gracias, Dayan, por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Dale, te mando un abrazo, amigos. Se terminó La Máquina de Pensar. Mañana nos va a visitar el dibujante, el artista visual Domingo Ferreira, gran dibujante, grandes tapas de libros ha hecho este hombre. Ganador del 20º premio Figari. Y vamos a hablar de la retrospectiva de su obra que se está exponiendo en el Museo Figari. Hay que ir a verla, realmente está espléndida. Y también vamos a hablar de un libro que sacó ahora que se llama Imaginaria, 20 imágenes que sueñan